Muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a todos los que participan en esta mesa y me van a permitir simplemente que recuerde que me corresponde el papel de introductor y luego posteriormente de moderador de esta mesa con sin duda tantas personalidades que nos acompañan hoy aquí. Una explicación: iba a intervenir hoy María San Gil y no ha podido venir. Hay una buena noticia y una mala noticia. Empezaré por la mala noticia, que voy a hacerlo yo mucho peor que como lo iba a hacer María San Gil. Ustedes pierden muchísimo en este relevo a última hora. La buena noticia es que se ha tenido que someter a un tratamiento, a un reconocimiento debido a una enfermedad que tuvo, pero se ha producido esta mañana, y la buena noticia es que está mejor que yo, con lo cual, en ese sentido, hoy, dentro del ciclo El necesario fortalecimiento de España, vamos a hablar de la verdad de las víctimas de ETA. Y lo primero que hay que decir es que de toda la tragedia que hemos vivido, la única verdad, la auténtica verdad, son las víctimas. Y por ello las víctimas, claro que tienen la obligación, el derecho de explicar su verdad. Todos tenemos la obligación de buscar la verdad, de sufrir por la verdad y de padecer siempre la soledad al final por decir la verdad. Pero es evidente que las víctimas tienen indudablemente un singular derecho. Y por eso hemos querido cerrar esta parte del ciclo del fortalecimiento de España escuchando a personas que han sido víctimas, personas que han estado muy próximas a las víctimas, como las tres personalidades que hoy nos acompañan. En mi presentación o introducción ustedes no van a encontrar más que una repetición, una reiteración de lo que vengo diciendo durante un largo periodo de tiempo, durante muchos años, que probablemente, al ser tan reiterativo y tan repetitivo, sin duda al final, como sucede, la búsqueda de la verdad no es fundamentalmente el itinerario y la historia de un éxito, porque cuando se escucha la verdad normalmente incomoda y los oídos se cierran a lo que es la verdad, porque es incómoda y es desagradable. Pero es lo que voy a tratar simplemente hoy de reiterar, explicar también mi verdad y también consciente de que la búsqueda de la verdad, como antes he dicho, te lleva a entender el fortalecimiento, la comprensión de la fortaleza de la soledad a la hora de explicar lo que sucede en nuestra querida España. Pues bien, todo lo que nos ha sucedido, todo lo que está sucediendo, estos meses, estos años, estos días, se debe esencialmente no a la casualidad, sino a lo que yo llamo un acuerdo marco, que en un momento determinado impulsa el expresidente Rodríguez Zapatero y ETA. Y todo lo que sucede a partir de ese momento son corolarios, consecuencias derivadas de aquel acuerdo marco. ETA y Rodríguez Zapatero pactaron esencialmente un proceso. No hubo acuerdos concretos, no firmaron los acuerdos, suscribieron un proceso que se hace presente hoy, especialmente en el conjunto de España. ETA es verdad que dejaba de matar, dejaba de asesinar, pero al mismo tiempo Rodríguez Zapatero ofreció un cambio profundo y radical de España en todos los ámbitos, en el terreno social, en el terreno moral y en el terreno territorial. Y por eso todo lo que hoy vivimos son derivadas de aquel acuerdo. Empezó sin duda aquel pacto marco, aquel acuerdo, insisto, suscrito pero no escrito, probablemente en el procés en Cataluña. El proceso en Cataluña fue la suma de un acuerdo que hizo ETA en Perpiñán con Esquerra Republicana de Cataluña y al mismo tiempo el proceso fue la intuición que se abría un proceso en el conjunto de España que podía satisfacer sus demandas nacionalistas. El acuerdo marco que suscribe Zapatero con ETA tenía indudablemente dos
antecedentes, uno específico en el País Vasco y otro en Cataluña. Estella, el pacto de Estella entre el PNV y ETA, y Perpiñán entre Esquerra Republicana de Cataluña y ETA. Pero ambos acuerdos entre nacionalistas adquieren una singular entidad cuando un proyecto de ruptura de España, que es ETA, pacta con Rodríguez Zapatero, el gobierno de España, que es un pacto contra natura, porque ETA, además de una organización terrorista, es esencialmente un proyecto de ruptura de España. Nació para romper España, nació para fracturar España y fundamentalmente entendió que aquel acuerdo marco del que deriva todo lo que hoy vivimos, sin duda tenía una especial esperanza para ellos. Por eso, el primer dato es el proceso. El proceso es la rebelión más la ruptura, que lo ha protagonizado el nacionalismo catalán con Puigdemont, con un plan, el plan Puigdemont, sin duda a la cabeza. Evidentemente, la cadena humana que vimos ayer por televisión, por los medios de comunicación, en la que juntos estaban el Partido Nacionalista Vasco y ETA, Bildu, es evidente también que es la consecuencia de aquel plan Ibarretxe. Y a su vez había sido la consecuencia de un pacto entre el PNV y ETA a la hora de definitivamente ir a un proyecto de ruptura, aunque en Madrid esto no se ha entendido nunca suficientemente. Pero esa cadena humana también es derivada de un proceso, de un acuerdo marco. La tercera derivada o la manifestación fue el acuerdo en Cambó el 5 de mayo de hace un mes, en el que culmina una legalización de ETA. ETA se transforma, sufre una metamorfosis y de ser una organización terrorista definitivamente dentro de la ley se configura como organización política y eso había que solemnizarlo y por eso esto se produce el 5 de mayo en Cambó. Esta es una tercera manifestación de aquel proceso que se inicia en el año 2004-2005, fecha en la que se pone en marcha este proceso. Y por último, este gobierno, el que emana hoy de una supuesta moción de censura, de una real moción de censura, es también la consecuencia, la derivada de aquel proceso. Esto tenía que culminar en una asociación populista nacionalista. Esto tenía que culminar en un Frente Popular nacionalista. Estaba escrito, acordado en lo que es el origen de aquel proyecto y de aquel proceso que se impulsa en aquel año en el que Zapatero y ETA acuerdan un proyecto político. Este proceso lo tenemos que entender claramente. Lo que exige es un proyecto constituyente, un proceso constituyente. No se trata de un gobierno que gobierna todos los días. Este proceso lo que exige es que se abra en España una segunda transición. Y como vivimos un proceso constituyente en España a partir del año 76 hasta culminar la Constitución, ahora vivimos otro proceso constituyente para una segunda transición, para romper la Constitución del año 78. Y si no entendemos esto, no entenderemos lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Por eso, lo que tenemos que entender es que en este proceso constituyente, que fue la única medida de gobierno de anteayer o del viernes del Consejo de Ministros, no hubo ninguna, pero sí se puso el acento y el énfasis en que se abre una reforma de la Constitución, con ese carácter de abrir una segunda transición y de un proceso constituyente. Pues bien, la autodeterminación, el derecho de decir, llámese como se quiera, se va a convertir en el gran objetivo de todo el nacionalismo en el momento en el que se abra este proceso constituyente. Alguien dirá que es imposible, que no habrá escaños suficientes para obtener los 200 para obtener una mayoría. Es igual. Ellos saben que los procesos sabes dónde empiezan y no sabes dónde concluyen. Pero evidentemente y esencialmente esto es lo que vamos a vivir
De la misma manera que en el año 78 se abría una especie de autopista con dificultades, pero en la buena dirección cuando se aprueba la Constitución del 78, ahora ya hemos abierto un camino con muchas cunetas, con desprendimiento de tierras, con muchos riesgos, un mal camino para el futuro de España. Nadie, ni siquiera los que lo han iniciado, saben cómo va a culminar. Pero todos tenemos que ser conscientes que se abre un camino de enorme dificultad para el conjunto de la sociedad española, más allá de los elogios iniciales, más allá de los flashes iniciales en los que el marketing se ha apoderado indudablemente en la emergencia de este gobierno. En definitiva, y termino, una conclusión. Hasta que no comprendamos en la raíz lo que está sucediendo en España desde hace más de 10 años, hasta que no entendamos que nada es casual, sino que es causal y que obedece a unas causas y a un proceso y a un proyecto, no seremos capaces de saberle hacer frente. Y de ahí que mi conclusión en esta introducción es que entendamos, comprendamos la profundidad del debate, de la dificultad, de lo que ya tenemos delante de nosotros en la sociedad española. Muchas gracias. Y en estos momentos ya le paso la palabra a Rogelio Alonso. Rogelio Alonso es la expresión de un periodista que ha buscado la verdad, de un profesional de la comunicación, del derecho que ha buscado la verdad y que ha sufrido por la verdad, porque se atrevió a defenderla, abandonó una responsabilidad cuando se dio cuenta de lo que tenía delante de nosotros y ahora acaba de escribir un libro difícil, que estoy seguro que no le habrá agradado escribir a él, porque fundamentalmente es la historia del sufrimiento de una persona por haber defendido siempre la verdad. Rogelio, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Jaime, muy agradecido por tus amables palabras y también por la invitación de la Fundación Villa Cisneros para estar esta tarde hoy aquí con todos ustedes y de compartir mesa con personas muy queridas y admiradas. La presentación que he preparado para los próximos 15 minutos aproximadamente se estructura en torno a 3 puntos, 3 ideas que les resumo a continuación. En primer lugar, quiero ocuparme de ese concepto que titula la mesa, la verdad de las víctimas, apoyándome en un artículo de Joseba Arregui, escrito en 2003, precisamente con este título, La verdad de las víctimas, para explicar lo que creo que es importante a la hora de definir y delimitar ese concepto, la verdad de las víctimas. En segundo lugar, lo que haré será relacionar ese concepto de la verdad de las víctimas con este proceso de final del terrorismo, que ya les adelanto, considero que es un final engañoso, tramposo, porque realmente supone simplemente la transformación de una organización terrorista que afortunadamente deja de matar físicamente, la transformación, como digo, en un partido político, de manera que se mantiene todavía, como en alguna ocasión ha dicho Fernando Savater, el veneno, aunque la organización terrorista se haya metamorfoseado. Y por último, finalizaré con algunas conclusiones que se derivan de estas ideas y con una de las tesis que creo que es fundamental para defender la verdad frente a las ideas que se están sosteniendo hoy sobre negando que haya impunidad, desgraciadamente, sobre todo un discurso muy reproducido tanto por los últimos gobiernos de nuestra democracia como los principales partidos. Desgraciadamente, me temo, hoy sí hay ya una impunidad consolidada que ha beneficiado a ETA. Respecto a ese primer punto, la verdad de las víctimas, como les decía Joseba Arregui, que fue destacado dirigente del Partido Nacionalista Vasco, posteriormente abandonó su militancia en este partido y ha sido un intelectual enormemente crítico con el nacionalismo, que ha aportado ideas fundamentales, entre ellas la del significado político de las víctimas. En ese artículo, Joseba Arregui, titulado La verdad de las víctimas, ya planteaba
que tanto la verdad de las víctimas como el significado político de las víctimas eran dos conceptos fundamentales que había que buscar no en las ideas de cada una de las víctimas que fueron asesinadas por la organización terrorista ETA, porque todas ellas eran personas con ideas diferentes, procedencias diferentes y sobre todo, como decía, víctimas heterogéneas desde el punto de vista ideológico. De hecho, hoy hay víctimas que están conformes con este final del terrorismo y hay otras que están muy disconformes con este final porque consideran que se sustenta en la impunidad. Por eso Joseba Arregi planteaba que la verdad de las víctimas había que buscarla en la intencionalidad de los asesinatos, en la motivación de cada uno de los asesinatos, porque ahí es donde se encontraba un denominador común. Es decir, a pesar de la heterogeneidad de las víctimas, todas tienen algo en común y es que todas han sido asesinadas con el mismo objetivo, con la pretensión de una organización terrorista nacionalista de imponer objetivos nacionalistas. Es decir, la motivación detrás de cada uno de los asesinatos de cada una de las víctimas de ETA, la pretensión y la motivación es política. Es la de imponer unos objetivos nacionalistas, es la de dañar ese sujeto político que queda definido en el Estatuto de Gernika y en la Constitución. Y por lo tanto, la verdad de las víctimas, de acuerdo con este planteamiento de Joseba Arregi y que comparto, hay que buscarla en esa intencionalidad. Por eso, la Ley de Víctimas de la Comunidad Autónoma Vasca del 2008 reconoce el significado político de las víctimas, que obliga, ese es el espíritu de esta ley, a defender todo aquello que ETA ha intentado destruir. Y todo aquello que ETA ha intentado destruir es precisamente el estatuto, donde estaba definido ese sujeto político, esa comunidad, esos ciudadanos no nacionalistas amenazados por la organización terrorista, el estatuto y la Constitución. Eso es lo que ETA ha intentado destruir. Y por lo tanto, la verdad de las víctimas y el significado político de las víctimas, como digo, recogidos en el espíritu de esa ley de víctimas de la Comunidad Autónoma Vasca, a lo que obliga es a impedir precisamente la destrucción de ese estatuto y de esa Constitución. Ese es el objetivo del nacionalismo hoy y el objetivo de ETA durante estos años. Por lo tanto, si queremos analizar cuál es la verdad de las víctimas y a qué obliga la verdad de las víctimas y el significado político de las víctimas del terrorismo, tenemos que ser muy conscientes de las consecuencias políticas del terrorismo y de lo que hoy tanto el nacionalismo radical de ETA como, y su brazo político, como otro tipo de nacionalismo denominado en ocasiones moderado, como es el representado por el Partido Nacionalista Vasco, están persiguiendo. Hoy el Partido Nacionalista Vasco ha propuesto ya un nuevo estatuto en el que se pretende precisamente la destrucción, como ETA, de ese sujeto político vasco, porque lo que persigue el Partido Nacionalista Vasco en esa propuesta de estatuto es el reconocimiento de Euskal Herria como comunidad política. Esa es la pretensión. El reconocimiento de Euskal Herria como comunidad política, ignorando que la verdadera comunidad política ha sido dañada por el terrorismo nacionalista de ETA, que la verdadera comunidad política ha sido dañada y alterada completamente el tejido político y social por ese terrorismo nacionalista de ETA. Y por lo tanto, lo que el Partido Nacionalista Vasco está haciendo es ignorar el ventajismo político del que se ha beneficiado como resultado de la violencia terrorista de ETA. Como también decía Aurelio Arteta, el Partido Nacionalista Vasco ignoró durante muchos años y sigue ignorando su responsabilidad, es decir, la responsabilidad de que las doctrinas, la ideología nacionalista, los fines nacionalistas eran los que alimentaban los medios terroristas nacionalistas y que se estaba beneficiando el nacionalismo del Partido Nacionalista Vasco de esos medios terroristas para la consecución de sus fines nacionalistas. También el profesor Aurelio Arteta planteaba que lo que él temía en torno al final de ETA era que triunfara la idea simplona de que terminado los medios terroristas, ya todos los fines nacionalistas eran admisibles, como si esos medios terroristas no hubiesen contaminado necesariamente los fines nacionalistas, como es evidente y como es obvio cuando resulta que hoy tenemos una comunidad autónoma en la cual no hay muchos ciudadanos no están, no solo porque han tenido que marcharse como resultado de la amenaza y la intimidación terrorista, sino también porque han sido asesinados. Por lo tanto, el mapa político-social ha sido totalmente alterado por esa violencia.
Esos son los réditos del nacionalismo y esa es la realidad a la que obliga o que nos obliga a tener muy presente a la hora de hablar de la verdad de las víctimas. Como decía también otro intelectual, Reyes Mate, los partidos nacionalistas no querían entender que el terror no solo mata, sino que lo hace con una intencionalidad política. Hay que denunciar el silenciamiento político del adversario que persigue el terrorista con la finalidad que solo se oiga su propia voz. Por eso resulta moralmente incomprensible que un demócrata se aproveche de la perversa cosecha del violento. Hoy tenemos partidos llamados democráticos que se benefician de la perversa cosecha del asesinato. Y esa es la verdad que tenemos que contemplar si de verdad queremos intentar que la impunidad que ya se ha consolidado no continúe profundizándose. Estas reflexiones creo que son importantes desde el punto de vista también de las responsabilidades gubernamentales respecto a este modelo de final del terrorismo por el que se ha optado. Si la verdad de las víctimas obliga a tener muy presente, como les decía anteriormente, que hay que evitar que se consiga destruir lo que ETA intentó destruir, es decir, ese estatuto, ese sujeto político vasco, como se está intentando construir y ahora se está ignorando, es muy importante tener en cuenta que un determinado modelo de final del terrorismo como el actual, por el que han abogado los 4 últimos gobiernos de nuestra democracia, presididos por Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, precisamente contribuyen a ignorar esa verdad y a favorecer que el nacionalismo continúe beneficiándose de esa perversa cosecha del asesinato, continúe extrayendo réditos políticos de la violencia terrorista. Hoy en el País Vasco se aprecia un sistema político que el profesor Antonio Elorza describió como totalismo, es decir, un sistema político en el cual un partido ha ejercido el gobierno de manera dominante, ha perseguido la homogeneización de una sociedad plural y además se ha beneficiado de los medios terroristas de quienes también perseguían esa homogeneización de la sociedad. Por lo tanto, no hay una sociedad plenamente democrática. Por lo tanto, considero una frivolidad y un error enorme que nuestras élites políticas de manera eufórica ensalcen este modelo de final del terrorismo como el de la victoria de la democracia, porque evidencia más bien numerosos déficits y una enorme dejación por parte de estas élites políticas que no han librado el combate político e ideológico necesario para que la derrota, entre comillas, que en el ámbito policial le habían infligido las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios de inteligencia, se complementara con la necesaria derrota política e ideológica. Porque la organización terrorista, además de matar físicamente, también defendía unas ideologías que desde luego no son democráticas. Por lo tanto, la verdad de las víctimas, creo, exige también exponer, cuestionar ese discurso oficialista y exigir rendición de cuentas, exigir que no continúe una mentira sobre ese modelo de final del terrorista que desde luego no solamente humilla a las víctimas, sino que además es enormemente perjudicial porque sigue favoreciendo que de esa manera se avancen los objetivos nacionalistas. La verdad de las víctimas creo obliga a aseverar que el presidente del gobierno saliente hoy mismo falta la verdad cuando dice que ETA ha terminado, leo literalmente, ha desaparecido a cambio de nada. Como decía hoy mismo el expresidente saliente Mariano Rajoy, no hemos pagado ningún precio político para que desapareciera ETA ni hemos hecho ninguna concesión. Es absolutamente falso porque hoy nos encontramos con que quienes han justificado el asesinato terrorista de ciudadanos, de nuestros compatriotas, están en las instituciones sin la condena de esos asesinatos. No solamente han sido introducidos en las instituciones democráticas por un fraude de ley, sino que además han contado con la legitimación de los principales partidos políticos. Por lo tanto, los asesinos políticos, los criminales políticos no han sido juzgados políticamente. Es una impunidad la que existe, no solo penal, ya que hay muchos crímenes sin resolver, sino también una impunidad política atroz.
Y eso, desde luego, evidencia un altísimo precio político, además del precio en vidas humanas que nuestros compatriotas han pagado. Existen otro tipo de concesiones en las cuales no me voy a detener para no ocupar tiempo, pero si resta tiempo puedo hacerlo, y si no, les remito como umbral a mi libro, que les agradeceré muchísimo que compren y regalen, y en el que están detalladas todas esas concesiones. Y para ir concluyendo y no comerme más tiempo, como les decía, esa política de estos últimos gobiernos, precisamente negando la verdad, negándole la verdad a sus ciudadanos, a sus compatriotas, lo que está haciendo es precisamente embellecer la impunidad. Está, entre otras cosas, promulgando una política de memoria que constantemente promete verdad cuando niega esa verdad. Fíjense en la forma de recuerdo que se está promulgando, un recuerdo sobre la tragedia de las víctimas del terrorismo que abunda en el sufrimiento humano, en la crueldad, pero descontextualizado políticamente. Es decir, dejando de lado que esas víctimas han sido asesinadas porque no eran nacionalistas, sino todo lo contrario. Y fíjense el tipo de memoria en la que se está abundando, como digo, que al final lo que hace, promoviendo o prometiendo recuerdo, es convertir el recuerdo precisamente en un instrumento para el olvido, porque el antónimo del olvido no es el recuerdo, sino la justicia, esa justicia que se niega, que se les está negando desde el punto de vista político, tanto como desde el punto de vista penal. Por eso considero que lo que se hace en una gran medida cuando se utiliza en el discurso político esas reivindicaciones de verdad, memoria, dignidad y justicia es precisamente embellecer, como decía, la impunidad. Y concluyo con una cita de un manifiesto que un grupo de víctimas y destacados intelectuales firmaron el año pasado, precisamente en abril del 2017, ante la evidencia de otro acto de impunidad, como es el acto de propaganda de la organización terrorista cuando entregó una serie de armas sin que hubiera ningún tipo de detención, ningún tipo de rastreo de las armas que ETA había manipulado. En ese manifiesto se decía: en un modelo de fin de ETA que llegue a tolerar diversos grados de impunidad, el pretendido apoyo a las víctimas del terrorismo se convertirá en un cruel sarcasmo, por mucho que se instalen en los medios fórmulas retóricas eufemísticas tendentes a enmascararlo. Desgraciadamente la impunidad ya se ha consolidado y ese es uno de los problemas en ese discurso, en ese debate sobre la verdad de las víctimas. Diferir al futuro ese desafío sobre la impunidad, como planteaba de nuevo el presidente saliente, pero también dirigentes del Partido Socialista, cuando constantemente insisten en que no va a haber impunidad. Si se dan cuenta, difieren al futuro para transferir la culpa y responsabilidad por los retos del presente, lo que hoy ya es una realidad, la impunidad real y actual. Frente a ese comunicado, Jon Juaristi escribía: me habría gustado mucho poder firmarlo, pero no lo voy a hacer. Una cosa es lo que me gustaría y otra suscribir iniciativas noblemente testimoniales destinadas por su inutilidad a producir melancolía. ETA quedará impune, ya ha quedado impune porque el pragmatismo del bloque constitucional o de lo que él sobrevive así lo exige. Por eso es por lo que creo que, desgraciadamente, ese pretendido apoyo a las víctimas que tanto escuchamos en boca de nuestras élites políticas constituye, desgraciadamente, como ya alertaban algunas víctimas, desde luego un trágico y muy cruel sarcasmo. Muchas gracias. A continuación nos va a dirigir la palabra Ana Velasco Vidalabarca, pero no puedo dejar de comenzar la presentación breve de Velasco Vidalabarca Ana recordando a su madre, porque su madre fue una mujer a la que quise, a la que le admiré, que fue indudablemente un ejemplo, y porque yo recordaré siempre, cuando yo hablaba de las víctimas, decía que eran víctimas y mudas, porque en aquellos años de la transición casi entre todos les obligásemos a que callásemos. Ana fue una excepción, porque muda no estuvo nunca.
Y yo recordaré siempre en aquel cementerio de Vitoria, cuando se levantó y delante de todos, sin duda hizo un discurso ejemplar y confirmó que las víctimas tenían razón y que querían hablar. Y fue vanguardia de lo que fue el gran movimiento de víctimas, que claro que hablaron desde la vanguardia en la lucha contra el terrorismo de ETA. Pues bien, Ana, su hija, yo creo que ha heredado lo mejor de su madre. La misma pasión, el mismo valor, no se calla, es capaz de ser impertinente, algunos nos hace sufrir en alguna ocasión porque no se calla y porque es impertinente. Y estoy seguro que Ana también va a explicar una versión de la verdad de las víctimas del terrorismo, recordando a su ejemplar padre, un gran oficial del ejército español que en aquel momento estaba al frente de los Millones en Vitoria y que precisamente por eso le mataron. Ana. Muchas gracias. En primer lugar, a Jaime por el elogio que ha hecho de mi madre, que me emociona muchísimo. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí escuchándonos, a pesar de que ya parece que el asunto del terrorismo y de las víctimas está amortizado y no interesa a nadie, cuando es una cuestión clave para la dignidad de la nación. Y muchas gracias, por supuesto, a las fundaciones Villa Cisneros y Valores y Sociedad, que son ejemplares y que son la vanguardia actual de lo que puede hacer la sociedad civil para que las conciencias de los ciudadanos no se adormezcan. El trabajo de las dos fundaciones es extraordinario. Yo me honro en trabajar en Villa Cisneros y estoy muy orgullosa de todo lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Hace unos días estaba leyendo el periódico y me encontré con un artículo en el cual uno de los sumarios principales decía, hablando de otra cuestión, pero decía: cuando luchan la verdad y la mentira, el bien y el mal, lo justo no se encuentra en el término medio. Y después citaba un clásico para recordarnos que las ciudades sucumben cuando dejan de distinguir entre el bien y el mal. Pues bien, yo creo que en la lucha contra el terrorismo se ha querido llegar a un término medio y se ha querido poner en el mismo plano al bien y al mal. Y ahí está el garrafal error que se ha cometido en este, como lo llama Rogelio, sucio final del terrorismo que estamos viviendo. No se puede equiparar el bien con el mal. Y como los que lo están haciendo saben que están haciendo mal, y como vivimos en la era de la posverdad, que no es otra cosa que la mentira, intentan engañarnos, intentan ocultar la realidad de lo que han hecho. Y nos dicen que no ha habido impunidad. Y claro que ha habido impunidad. Ha habido impunidad en el ámbito de la justicia, en el ámbito político y en el ámbito social. Y en el ámbito de la justicia, y aquí voy a ser un poquito impertinente, lo siento, Jaime, ha habido impunidad desde el minuto 1. Exactamente desde que se promulgó la ley de amnistía en octubre de 1977. Porque en ese momento, 99 asesinatos de ETA fue como si nunca se hubieran producido, porque la amnistía significa que el delito deja de existir. Y aquella fue la primera vez que 99 personas asesinadas por ETA se quedaron sin su derecho a la justicia. Porque el delito ya no existe. Esos 99 asesinatos no existen. Y no solo eso. Aquella amnistía sacó de la cárcel exactamente a 1.232 terroristas. 676 se reintegraron en la banda. Y los máximos cabecillas de los años 80 y 90 salieron de aquella amnistía. Y todos los asesinatos más sangrientos de los años 80 y 90 los produjeron etarras amnistiados.
que mataron a cientos de personas. Y yo esto lo digo porque esto es verdad y esto es historia. Y como resulta que ahora se habla tanto de la pugna de relatos entre el relato nacionalista, que lo que quiere es blanquear y lo que quiere es el olvido, el relato oficialista, que lo que quiere es disimular los errores, pues yo creo que tenemos que trabajar por el relato real. Y el relato real es simplemente lo que ha pasado, los hechos. Y los hechos son esos. Y la amnistía produjo todo aquello. Produjo muchas muertes y produjo una inmensa impunidad y produjo la falta de justicia para casi 100 familias. Después de aquella amnistía vino la disolución de una de las ramas de ETA, que era ETA político-militar. Hay un artículo del País del 30 de septiembre de 2012 que de verdad recomiendo su lectura, porque explica con todo lujo de detalles lo que supuso aquella negociación para que se disolviera una rama de ETA, que lo único que aportó aquello fue que 300 terroristas quedaron libres de toda responsabilidad, pero ETA siguió existiendo 35 o 36 años más. Solo sirvió para que hubiera impunidad para otros 300 terroristas. Por cierto, los que no quisieron dejar de pertenecer a ETA se fueron a la otra rama que seguía existiendo. Ese artículo, ese reportaje del País, que es estremecedor, cuenta que todo el mundo colaboró en aquella negociación y en aquel pacto para liquidar esa rama de ETA, incluso los fiscales, los jueces y la policía. Y cuenta una anécdota de que cuando los terroristas se presentaban ante el juez y reconocían sus delitos, el propio juez le decía al taquígrafo, le decía: ponga usted que ha dicho que no. Hubo 44 indultos, hubo sobreseimientos y hubo absoluciones para que todos aquellos terroristas no fueran juzgados o no cumplieran sus condenas. Eso también es impunidad y eso también significó que cientos de familias no obtuvieran su derecho a la justicia. Y después vino la derogación de la doctrina Parot, que es mucho más reciente, también consecuencia de un pacto, y que también supuso que 77 asesinos salieran de la cárcel cumpliendo penas, pues la verdad, bochornosas por cada uno de sus crímenes, porque esos terroristas tenían en su haber, cada uno de ellos, más de 20 asesinatos. ¿De qué sirve condenar a 3.800 años de condena a alguien si luego va a cumplir 20? Eso también es un fraude. También están impunes todos los terroristas huidos de la justicia, más de 100 hoy en día, escondidos en Cuba, México y Venezuela. Tenemos un ejemplo sangrante que muy poca gente conoce, que es el de la terrorista que huyó a Bélgica después de asesinar en España, pues creo que fueron no sé si fueron 5 o 6 personas, entre ellos un militar que salía de misa en Bilbao, por el cual la justicia española había pedido que que lo trajeran aquí para poderlo juzgar. El Tribunal de Casación belga, que es el equivalente al Tribunal Supremo en España, denegó esa extradición porque dijo que España no garantizaba los derechos humanos. Esto ocurrió en el año 2013. El abogado de la etarra, que es una cocinera célebre allí, el abogado de la etarra es el mismo abogado que tiene ahora Puigdemont. Y el gobierno de España no reaccionó, no hizo absolutamente nada. Se quedó callado y consintió la ignominia de que acusaran al Reino de España de que no garantiza los derechos humanos. Y luego tenemos la política penitenciaria, que es un instrumento que desvirtúa por completo las condenas de los tribunales y que todos los gobiernos han utilizado
para negociar con los terroristas. ¿Dónde queda el derecho a la justicia de las víctimas? ¿Dónde queda cuando se hacen estas cosas? Cuando se inventa una vía en Anclares por la cual una de las condiciones básicas se dice que es la colaboración de la justicia con la justicia para esclarecer casos sin resolver, y esa condición no se cumple, y en cambio les hacen firmar un papel diciendo que se arrepienten y que piden perdón, cosa que es mentira, para sacarles de la cárcel. ¿Cómo es posible que haya terroristas que han matado a 20, 23, 37 personas, como tengo aquí apuntado, que hay un tal Paquito que ha matado a 37 personas? ¿Cómo esas personas pueden estar en la calle? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues en este país es posible. En el año 2011, la Fiscalía de la Audiencia Nacional emitió un informe por el cual reconocía que 349 víctimas mortales del terrorismo no se sabe quién las mató. Y calculaba que era un 40% de la cifra total de víctimas. Todo esto sin incluir a las víctimas previas a la amnistía, que ya hemos dicho que es como si no existieran. De todos esos casos, hay 46 que afectan a 52 víctimas, de las cuales no se sabe dónde están los sumarios. Están perdidos, extraviados. Y luego hay otros 167 casos que están sobreseídos provisionalmente, es decir, que no se investigan, y de las 130 víctimas restantes, pues ha habido prescripciones, ha habido absoluciones, y las cifras oscilan. Unos dicen que hay 10 procesos abiertos investigándose y otros dicen que hay 21. Esto no puede ser, no puede ser. Y desde luego, si hubiera verdadera voluntad y se dotase de medios a la justicia, se podrían resolver todos los casos. Y no puede ser que tenga que ser una fundación como la Fundación Villa Cisneros la que, con sus propios recursos, esté ayudando a las familias a poderse personar como acusación particular para intentar que se investigue quién mató a sus familiares. Y que estemos viendo que hay sumarios que después de un mes o 3 o 6 meses se cerraron y nunca más se volvió sobre la cuestión. Eso es absolutamente vergonzoso. ¿Y qué decir de la impunidad política? Que efectivamente existe. Existe porque los partidos que apoyan al terrorismo, hoy por hoy, en el País Vasco, tienen aproximadamente 1/3 de los concejales de todos los pueblos y ciudades. Y lo dijo el propio Otegi, al cual no me gusta mencionar, pero es que lo dijo en 2011 y fue muy premonitorio porque de verdad que tenía razón. Dijo que ellos estaban ganando la batalla al Estado, que ellos marcaban la agenda y que podían reírse porque estaban ganando. Y además dijo, el tiempo político corre a nuestro favor, seremos cada vez más y más fuertes. Y desgraciadamente está siendo así, porque los partidos políticos no nacionalistas están sufriendo un retroceso apabullante en el País Vasco. Y además, hay que decir que otra de las mentiras que nos cuentan es que la ley por encima de todo, porque tenemos una ley de partidos que en su artículo 9.2 dice que se podrá declarar ilegal a los partidos cuando su actividad vulnere los principios democráticos. Y entre otras cosas dice promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas. Eso es lo que están haciendo los partidos legalizados fraudulentamente por el Tribunal Constitucional siempre que tienen ocasión. Siempre que tienen ocasión. De hecho, la semana pasada se reunieron en el Bilbao Arena un partido que han llamado Sortu, y en el escenario de ese mitin estaban decenas de terroristas excarcelados con la derogación de la doctrina Parot o por beneficios penitenciarios.
y los dirigentes de ese partido les decían vuestra lucha es nuestra lucha y les daban las gracias por los servicios prestados. No pasa absolutamente nada. En el año 2017 ha habido un mínimo de 70 homenajes a terroristas que salían de la cárcel y les recibían con vítores, banderas, aurrescus, todo lo que se les ocurría. No pasa nada, no pasa nada. Ahora resulta que se supone que estamos conmemorando el aniversario del primer guardia civil asesinado, José Pardines, y resulta que a la vez que unos intentan homenajear a José Pardines o recordarle, hay otros que están homenajeando a su asesino. Yo hace unos días estuve en el estreno de un documental que me dijeron que era un homenaje a José Pardines, y me quedé pasmada porque el documental era una consecución de testimonios de exterroristas a los cuales se les rotulaba como exmilitantes, con ese lenguaje, y lo único que hacían era hablar del asesino, mientras intercalaban poemas escritos por el asesino, y nos decían que era muy sensible. Yo no daba crédito, porque además ese documental lo ha hecho una organización pues que se supone que no se presta a esos relatos blanqueadores. Entonces estoy muy preocupada, porque si eso lo hacemos nosotros, ¿dónde vamos a llegar? Realmente es terrible, es terrible. Y luego aquí tenemos el papel estelar del PNV, porque todo este final sucio, te copio el término, Rogelio, todo este final sucio y falso del terrorismo lo está dirigiendo el PNV. Y cuando llega a donde quiere estar, pues avanza otro paso más. Ahora ya van de la mano con Bildu para pedir un nuevo estatuto que reconozca el derecho a decidir. Por supuesto, por supuesto. Y ya están pidiendo la justicia vasca, porque al parecer la justicia vasca no es lo mismo. No es lo mismo porque es vasca, tiene apellido y tiene etiqueta. ¿Y para qué sirve la justicia vasca? Pues para lo de siempre, para dar impunidad a los terroristas. ¿Y qué va a pasar? ¿Les van a permitir que ellos gestionen la justicia, que les van a dar la transferencia de prisiones? Entonces eso ya va a ser la impunidad absoluta y total. Y bueno, quiero recordar también el papel de los medios de comunicación que llevan a terroristas a hacerles entrevistas a programas estelares. Yo nunca olvidaré, porque me parece que para nuestro país es de verdad denigrante, la entrevista que hicieron en un programa a un asesino que mató a un matrimonio en Santander. Y ese matrimonio tenía 2 hijos de 13 y 14 años que se quedaron huérfanos. Pues el entrevistador preguntó a ese asesino, que había escrito un libro, porque él debe de pensar que tiene que escribir un libro para contar sus hazañas. Le preguntó que si se acordaba del nombre de aquel matrimonio al que mató, y el asesino dijo que no. Entonces una de las hijas tuvo que escribir una carta expresando el dolor que sentía por haber visto en la televisión la cara del asesino de sus padres y diciendo: te voy a recordar cómo se llamaban. Se llamaban papá y mamá. Es bochornoso que eso pase en España.
es bochornoso, porque aunque pueda parecer anecdótico, no lo es. Es muy representativo de la falta de humanidad, de la falta de categoría y de la falta de empatía. Y además tenemos que tener muy presente que las víctimas del terrorismo no son de sus familias solamente. Las víctimas del terrorismo son de todos nosotros. Las víctimas del terrorismo son de todos los españoles de bien, porque las han matado por España. Las han matado por la unidad de nuestra nación, porque los terroristas atacaban y atacan la unidad de España. Incluso las víctimas que pasaban por ahí, porque no todas eran conscientes del peligro que corrían. Muchas sí, muchas han sido unos héroes. Todos los policías, guardias civiles, militares, sabían que se jugaban la vida y ahí seguían, cumpliendo con su deber. Pero ha habido otras a las que han matado sin ser ellas conscientes de que les podía pasar. Bueno, pues todas han muerto por España. Todas han muerto por todos nosotros, por nuestro país, por nuestra democracia y por nuestra libertad. Y por eso no podemos olvidar. Y las tenemos que tener como modelo y como ejemplo. Porque además todo el sacrificio de toda España durante todos estos años es de lo que más orgullosos, entre comillas, nos tenemos que sentir, de lo que hemos resistido. Porque eso representa nuestra dignidad y nuestro ejemplo para el futuro. Por eso, cuando los terroristas y los nacionalistas y todos aquellos que quieren hacer borrón y cuenta nueva y que olvidemos y que aquí no ha pasado nada, ellos necesitan que las víctimas desaparezcan, porque las víctimas son lo que demuestra que ellos son los malos, lo que demuestra dónde está el mal y dónde está el bien. Y por eso las víctimas siempre tienen que tener una presencia pública, siempre. Y este ciclo se llama el necesario fortalecimiento de España. Pues las víctimas contribuyen y mucho a ese fortalecimiento de España. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Y por último, y en el cierre de este acto, tenemos el honor de escuchar a Fernando Savater. Yo simplemente destacaré tres rasgos. Primero, Fernando Savater para mí es el acto de Cursal que celebramos en el año 2001, en mayo del 2001, en aquel apretón de manos que nos dimos Nicolás Redondo, conmigo, y de maestro de ceremonias Fernando Savater. Probablemente aquel acto, para mí, fue el acto más emocionante de los que yo en política haya podido impulsar, apoyar o participar. Yo creo que aquel fue probablemente el último intento serio de prolongar la Constitución española del año 78 y tratar de que la unión de los constitucionalistas, más allá de nuestras diferencias ideológicas en otros terrenos, se plasmara en una realidad. Fue como una vanguardia de la democracia, de la Constitución de España, que trató de hacerse presente en aquella querida tierra vasca. Probablemente fue el acto el que tengo mejor recuerdo. Probablemente para mí fue también una tumba política al final del mismo, pero es evidente del que me siento más orgulloso y más feliz, y por eso la figura de Fernando Savater se asocia a aquel esfuerzo que hicimos. El segundo rasgo,
el coraje, más allá de su condición de intelectual, su perseverancia. Cuando yo le he visto hace unas semanas con Covite, con Sol Ordóñez, otra impertinente, pero al lado Sabater, he dicho, qué perseverante es, ¿no? Cuando también le hemos visto aquí su firma en un acto que celebramos contra una proposición de ley de la memoria histórica, un hombre que viene de la izquierda, que es de la izquierda, y sin embargo se atrevió a firmar. Y yo pensé, bendito coraje y bendita perseverancia de Fernando Savater. Y por último, y el tercer rasgo lo quiero destacar, es que ustedes se imaginarán qué mujer es la que más me ha reñido en mi vida. Pensarán que mi mujer, no es verdad. La que más me ha reñido en mi vida ha sido Sara, la mujer que no está con nosotros, Fernando Savater. Nunca una mujer me ha reñido tanto como Sara. Era el peor candidato de los posibles. ¿Cómo un ministro de Interior puede ser candidato a las elecciones vascas? Qué mal lo estábamos haciendo. Y para mí, sin embargo, ese recuerdo de Sara fue la de una mujer profunda, honesta, que me dio todo el calor del mundo en aquella elección y no compartiendo muchas de mis ideas. Por eso, Fernando Savater también está asociada en mi memoria, en mi corazón, a la figura de Sara. Fernando tiene la palabra. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, querido Jaime, querida Ana, querido Rogelio, bueno, yo verdaderamente después del discurso de Ana, tan completo, tan sentido, tan preciso, poco puede uno añadir. Yo quisiera llevar el tema de las víctimas, sacarlo, no sacarlo, sino ampliarlo más allá de lo que normalmente se consideran víctimas, es decir, más allá de las víctimas en el sentido terrible, sangriento, el asesinato, la muerte, etcétera, y ampliar el tema de las víctimas a todas las demás víctimas. Porque claro, víctimas directas del terrorismo son las que se ha reflejado Ana, las que defiende COVID, las relaciones de víctimas, etcétera. Es decir, los asesinatos, los crímenes, las víctimas que pasaban por allí, como suele decirse, los daños colaterales, esa expresión tan tremenda. Pero claro, luego está las otras víctimas, es decir, las víctimas que han sufrido la agresión a su derecho al trabajo, a su derecho a una convivencia tranquila, a un reconocimiento profesional o cívico. Es decir, todo eso en el País Vasco ha sido, digamos, perseguido. Hay víctimas que han muerto y víctimas a las que no les dejan vivir. Y esas otras víctimas son muchas más. Además son víctimas que, como no sangran y no tienen ningún otro fenómeno más o menos así externo, pues no despiertan tanta simpatía. Yo ahora comentaba antes de entrar que los que estábamos ahí en el País Vasco en la época mala, en la época de los años de plomo, eso que se dice, estábamos acostumbrados a que mataban a alguien un lunes. Entonces tú venías a Madrid el viernes y el viernes te decía la gente, bueno, eso parece que ya está más tranquilo, ¿no? Es porque no habían matado entre el lunes y el viernes a nadie. O sea que, claro, es decir, solamente había el muerto era lo único que hacía que se notase que había algún tipo de problema en el País Vasco. Todos los restantes días en que no mataban a nadie, pero se estaba rentabilizando los crímenes que se habían cometido, pues todo eso parece que no contaba. Porque claro, no hay nada más absurdo que esa tontería, como todas las tonterías tantas veces repetidas, de la violencia es inútil, la violencia no sirve para nada. Pero ¿cómo va a ser inútil? La violencia sirve para muchísimas cosas, por eso está prohibida. O sea, la violencia sirve desde para llevarse dinero de un banco en el que uno no lo ha ingresado, o para forzar la voluntad de la vecina del quinto que a mí me gusta y a ella no le gusto yo, y tantas otras cosas. O sea, la violencia sirve, y por eso hay que prohibirla, porque si no, se utilizaría constantemente para obtener beneficios. Y la violencia, naturalmente, que ha dado beneficios.
La violencia ha hecho que se limpie el paisaje de gente que molestaba allí a los nacionalistas. Se han ido personas de la universidad y del periodismo y de la empresa y han hecho correr el escalafón. Por cada uno que se iba subía otro, claro. Y ese otro, pues ese se estaba beneficiando de la violencia. En el País Vasco ha habido mucha gente que se ha beneficiado de la violencia. Esas cosas, ¿cómo hemos sufrido? ¿Qué va? ¿Pero qué iban a sufrir? Se estaban beneficiando de la violencia porque la violencia estaba quitando competidores, estaba quitando adversarios, estaba quitando personas que podían haber hecho sombra a otros. Y entonces nada de que sentían muchísimo la violencia, no. La violencia, claro, ellos no mataban a nadie, pero hombre, ya que lo han matado, pues mira qué bien me viene. Ellos iban haciendo surf en una ola que ellos no habían levantado, pero ya que estaba allí y que la ola les llevaba a la orilla, pues iban haciendo surf encima. Y siguen haciendo. En este nuevo estatuto al que se referían hace un momento, aparte efectivamente de lo del derecho a decidir, esas cosas que como además luego tampoco por otra parte, lo tremendo es que los no nacionalistas admiten el discurso o las expresiones de los nacionalistas sin ninguna crítica. Eso estamos viendo en el terreno en Cataluña, en el terreno del País Vasco. O sea, se trata de combatir a los nacionalistas con el mismo lenguaje que están utilizando ellos. Por ejemplo, dicen, no hay derecho a decidir. O sea, ellos dicen, queremos derecho a decidir. Y hay otros que dicen, no, esto no está contemplado. Pero ¿cómo no va a estar contemplado? Claro que hay derecho a decidir y claro que todos tenemos derecho a decidir. Pero todos. Eso es lo que hay que defender. ¿Usted quiere el derecho a decidir? Toma, yo. El problema es que usted quiere un derecho a decidir que yo no decida. Eso es lo que usted quiere decidir. Usted no quiere un derecho a decidir usted, sino el derecho a que otros no decidan porque usted se quiere quedar con lo que es de todos y no solo suyo. Pero eso no lo irán ustedes a decir. Irán a decir, no, porque el derecho a decidir no está contemplado en la Constitución, no sé qué. Pues sí, el derecho a decidir es la base de la democracia. Los ciudadanos tenemos derecho a decidir, claro, si no, no seríamos ciudadanos. En eso consiste la ciudadanía. En personas con derecho a decidir dentro de una comunidad, eso es la ciudadanía, pero todas. No hay unas personas que tienen derecho a decidir que otros no decidan. Y por eso decimos que uno es ciudadano más allá de que pertenezca a uno u otro sexo, más allá de que tenga una ideología u otra, de que tenga religión o carezca de ella, de que tenga un color de piel u otro. Todas estas cosas, todos los admitimos. Nos parecería monstruoso que hubiera una ciudadanía para hombres y otra para mujeres, una ciudadanía para blancos y otra para negros, una ciudadanía... Pero en cambio, no parece raro que haya una ciudadanía para los señores que han nacido en un territorio y otros para los que han nacido en otro. ¿Por qué? ¿Por qué es más determinante haber nacido en Lugo, en Tarragona o en Sevilla que tener un color de piel determinado o tener un sexo determinado? ¿Por qué? ¿Por qué se le da a esa peculiaridad, a esa casualidad, el hecho de que, bueno, que usted ha nacido, que usted es de Barcelona? Pues muy bien, pues santo y bueno, ¿y qué? ¿Por qué eso le da a usted derecho a una ciudadanía distinta al resto del país? Todos los países están formados de lugares distintos y de gentes diferentes y de culturas distintas. Y hay en el mundo, creo que unos 250 países, Rogelio sabe más de eso que yo, y habrá unas 6.000 y pico lenguas. O sea, todos los estados admiten culturas y lenguas diferentes. Vaya novedad. Si los estados precisamente se han hecho para eso, para que personas que pertenecen a culturas y a grupos étnicos diferentes se agrupen en proyectos comunes que los trasciendan. Se sigue hablando todavía, personas serias y que no son nacionalistas y tal, de que en España hay un problema territorial. ¿Pero qué problema territorial hay en España? ¿Qué problema territorial hay en España? En España hay un problema de ciudadanía, no de territorios. Como no sea Gibraltar, no sé, el único territorio que se me ocurre que puede crear problemas en España. Pero lo demás, lo que es un problema de ciudadanía. Es decir, de que a la gente, porque ha nacido en un sitio o en otro, se le quiere disminuir su ciudadanía de acuerdo con el área
o sea que todos tenemos que ser, en la Edad Media ya saben ustedes que había los siervos de la gleba, que eran aquellos que se vendían con las tierras, un propietario compraba unas tierras y lo compraba con los siervos que están ahí trabajando obligadamente y que iban incluidos en el lote, ¿no? Pues ahora resulta que hay, digamos, ciudadanos de la gleba, que somos los que van incluidos en el lote. Aquí somos así, aquí somos de esta manera, tal. Y esto, por ejemplo, en el estatuto ese que se está preparando y que tiene cosas verdaderamente estupendas, pero claro, tampoco crean que nadie le van a dar demasiada importancia, todo el mundo está esperando hasta que caiga encima como una losa. Además de lo del derecho a decidir y tal, hay ya una doble categoría entre los que vamos a estar ahí en el País Vasco. Por una parte están los nacionales, los de allí, los de verdad. Y luego están los que tienen residencia administrativa. Va a haber una distinción entre nacionales y residencia administrativa. Y los de residencia administrativa, pues debemos ser los demás, claro. Los demás. Los que no nos gusta la descripción de nación que dan ellos. Porque claro, la nación no es como otras identidades, todas las identidades son abiertas, todas las identidades, todos nosotros, el premio Nobel indio Amartya Sen escribió muy bien sobre ello, todos tenemos muchas identidades, es toda la identidad que congestiona tanto a algunos, todos tenemos montones de identidades. En este momento ustedes resignadamente adoptan la identidad del oyente de conferencias, yo adopto la identidad del conferenciante y luego se van ustedes a su casa y adoptan su identidad de padres o madres o amantes o lo que ustedes quieran. Y así vivimos constantemente estamos adoptando. No es lo mismo cuando estamos con nuestro grupo de amigos tomándonos unas copas en el bar, que cuando estamos en un acto oficial, que cuando estamos con uno de nuestros ancianos parientes a los cuales no queremos escandalizar, no sé. Constantemente estamos adoptando identidades distintas, en todas partes, todo el mundo. Bueno, pues eso, lo que es lo que digamos cuando se habla de los etnomaníacos, son los que quieren que haya una identidad que se imponga sobre todas las demás. Una identidad que sea la única que cuente en la vida de la persona y que a partir de ahí tengas que comportarte en la clase, en el camino, en el restaurante, en el lecho, una identidad que te determina para todo lo demás. Esa es la manía étnica y eso es lo que subyace a los nacionalismos. Los nacionalismos quieren hipostasiar una identidad hasta que asfixie todas las demás, hasta que devore todas las demás. Y eso es lo que va a consagrar el estatuto y lo que va a consagrar lo demás. Y eso, como no es violencia, esas cosas que dicen, todas las ideas son lícitas, pero ¿cómo son todas las ideas lícitas? Las ideas han causado más muertes que nada en el mundo. Son las ideas las que causan las muertes. Hay una anécdota del escritor escocés Thomas Carlyle. Carlyle un día estaba discutiendo con una señora, allá a finales comienzos del 19, estaba discutiendo con una señora sobre las ideas que habían movido a los revolucionarios en la Revolución Francesa. Las ideas de los enciclopedistas, Voltaire, Rousseau, etc. Y la señora decía, eso son tonterías, esas ideas, eso no lo ha leído nadie, ni le interesa a nadie, nadie lo entiende, eso no han tenido ninguna influencia. Y entonces Carlyle le señaló a la serie de volúmenes que estaban tras ellos, que eran los tomos encuadernados de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, y le dijo, ¿ve usted estos libros? Pues la segunda edición de estos libros se encuadernó con la piel de los que se habían reído de la primera. Pero esto ha ocurrido también en otros casos. Es decir, las ideas no son inocuas. Y defender determinadas ideas, y lo estamos viendo, vivimos en una sociedad en que hay ciertas cosas que se dicen, bueno, una broma más o menos de mal gusto sobre las mujeres,
o una frase que hiere la sensibilidad de los conejos y de las gallinas y otros animales del corral, etcétera. Todo esto inmediatamente causa un trastorno y te pueden echar de la televisión o de un programa. Y en cambio se sostienen ideas que serían destructivas para la comunidad, que enfrentarían a los ciudadanos unos con otros, y eso se dice, hombre, si es por medio pacífico, si es una cosa pacífica, claro, pues, bueno. Entonces, yo creo que eso es lo que lleva un poco al suicidio, porque claro, todas las ideas han encontrado a alguien que las pone en práctica. Mi amigo y maestro Cioran decía que todos los movimientos empiezan llevados por un místico y acaban con la policía. ¿No? Bueno, es un poco así. Es decir, los grandes movimientos empiezan en que un místico los predica y luego al final ya llega el inquisidor o la policía para ponerlos en práctica. Y aquí estamos viendo pues, lo que ha ocurrido. Es decir, que todas esas ideas... Es decir, hay alguien, digamos, ustedes han oído a alguien, PNV, lo que sea, a alguien que cite a Sabino Arana. Dicen el nombre, ponen su nombre a fundaciones, a orfeones, pero nadie cita a Sabino Arana porque las cosas que decía Sabino Arana ponen los pelos de punta a cualquiera, incluso a los del PNV. O sea, claro, nadie puede citar a Sabino Arana impunemente. A su lado, vamos, en fin, no sé qué le digo, pues Rosenberg era un vendedor de helados, vamos, es que decir, no, verdaderamente es una cosa inusual, pero ahí están. Esas ideas han movido a mucha gente. El señor Quim Torra, como se llame, nos ha hecho el favor de decir unas cosas que todo el mundo dice, hombre, pero eso es lo que están pensando, es que eso es lo que hay debajo del... Si no se piensa eso, ¿por qué se es nacionalista? ¿Por qué? Si uno no piensa como Quim Torra, que todo el mundo se pone a decir, caramba, qué cosas... Bueno, y si no piensas así, ¿por qué eres nacionalista? ¿Cuál es el argumento entonces? ¿Cuál es el argumento para destruir una convivencia en una democracia? ¿Cuál es el argumento para que no haya ciudadanía, cuando la ciudadanía precisamente te permite dentro de una ley compartida que cada uno sea como quiere? El mérito de la democracia es que con el único precio de compartir una ley, llámese Constitución o llámese como ustedes quieran, a partir de esa ley que compartimos, cada uno puede ser como le dé la gana. Puede parecerse a quien quiera o diferir de los demás. Puede compartir ideas con otros o inventar unas ideas nuevas. Puede tener gustos estéticos, eróticos, filosóficos, lo que sea, distintos de los demás. Solamente se le pide que acepte una ley común con todos los otros. Entonces, eso se va a echar a volar y ¿a razón de qué? A razón de que la gente que ha nacido en un sitio se sienta especialmente contenta por haber nacido allí. Por eso que llamaba Nietzsche el calor de establo, que es el que se dan las vacas en el establo echándose el aliento unas a otras en el cogote. Es decir, entonces ahí, claro, yo creo que a las vacas les encantan el calor de establo, pero los seres humanos tampoco parece que estamos hechos para lo mismo. Esa tontería de las raíces. George Steiner decía, los seres humanos no tenemos raíces, tenemos piernas para irnos a donde nos dé la gana. Es decir, esa es la diferencia. Los arbustos son los que se quedan ahí fijos, los pobres que no se pueden mover. Y otra cosa, que hoy está también en discusión y que vamos a oírla mucho últimamente, es esa de que no haya vencedores ni vencidos. Yo en eso sí puedo decir, porque el primero que dijo, precisamente en el primer acto que hicimos allí en Andoain, conmemorando el asesinato de Joseba Pagazaurtundúa, en el discurso que dije yo allí, yo dije que había que acabar con el terrorismo y que tenía que haber vencedores y vencidos. Y esa frase cayó en oídos que se escandalizaron y a partir de ahí se empezó a discutir lo de los vencedores y vencidos. Pero claro, es que en el momento en que hay un enfrentamiento ideológico, político, hasta deportivo, si me apuran ustedes, hay vencedores y vencidos. ¿Hay alguien, por ejemplo, que se escandalice porque se diga que a partir de la moción de censura hubo vencedores y vencidos después de la moción de censura? Todo el mundo lo sabe.
todo el mundo lo sabe, de hecho, un cambio del gobierno, etcétera, o sea que hubo vencedores y vencidos. Entonces va a haber vencedores y vencidos en una zancadilla parlamentaria, pero no los va a haber en el final del terrorismo o en la lucha contra el separatismo y el golpe de Estado en Cataluña. Pues naturalmente que llegaron vencedores. Una cosa es que haya vencedores y vencidos y otra cosa es que a las personas, digamos, que hayan sido vencidas, es decir, cuyas ideas o cuyos medios o cuya forma de comportamiento haya sido derrotada por otros, haya que humillarlos, haya que pisotearlos, haya que ponerles cruces amarillas en el sayal, cosas por el estilo. No se trata de eso. No se trata de que haya que humillar a los vencidos, pero que haya gente que haya sido vencida, claro, y que haya ideas que hayan sido vencidas, por supuesto. Si no, ¿cómo vas a enseñar a los niños? ¿Cómo vas a dar clase? Todos los que somos educadores sabemos que estamos dando las ideas que consideramos buenas, es decir, las que han vencido las que considerábamos malas. No, a ningún niño se le puede dejar en una duda, digamos, sobre las cosas y decir, bueno, no sé, esto hay unos que dicen esto, otros que dicen no, hay que decirle lo que está bien o lo que en el sentido científico, en el sentido humano, en el sentido social, y lo que no está bien. Y si no, ¿cómo se va a enseñar? O sea, esa idea de que no debe haber vencedores y vencidos, o sea, que cuando se cuente la Segunda Guerra Mundial se debe decir que entre Goering y el general Montgomery pues no había más que una diferencia de uniforme, hombre, es decir, claro, o sea, realmente, todas estas cosas, digamos, se han convertido en lugares comunes que están además alentados por medios de comunicación, en fin, todos los que padecemos medios de comunicación, digamos, autonómicos, como por ejemplo Euskal Telebista en el País Vasco o TV3 en Cataluña, claro, sabemos hasta qué punto hay un bombardeo permanente y constante, una limpieza de cerebros, digamos, o más bien ensuciamiento de cerebros permanente. Claro, la excusa es que la gente allí en el País Vasco dice, bueno, es que Euskal Telebista nadie la ve. Un momento. No lo ve las personas mínimamente cultas, mentalmente desarrolladas, las que, en fin, pues no ven Euskal Telebista. Claro, no la ven, la pagan, eso sí. Pagarla la pagamos todos, que también es una cosa que tiene cierta gracia, pero en fin, todos la pagamos, pero verla no la vemos. Ahora, hay muchas localidades pequeñas, muchos sitios que no son las grandes capitales y tal, en que se ve Euskal Telebista, y sobre todo, diría yo, es lo que más se ve en esos sitios. Y claro, todo eso tiene también importancia, porque el terrorismo fundamentalmente se ha nutrido, digamos, de esos elementos en el Goyerri, etcétera, etcétera, de esos elementos que efectivamente no habían oído más que un tipo determinado de dogmas. Entonces, yo creo que efectivamente las víctimas, digamos, en primer término del terrorismo son los asesinados, los muertos, los heridos, los familiares que han perdido seres queridos, todo esto. Pero luego la víctima fundamental es la ciudadanía de los ciudadanos. Hoy mismo los ciudadanos en el País Vasco o en Cataluña viven sometidos a quienes quieren privarles de su ciudadanía. O sea, en este momento tienen que ver que sus gobernantes están planeando sacar un estatuto que les va a dejar convertidos en alemanes en Mallorca, según la frase célebre de un pensador vasco. Y claro, entonces, esos ya son víctimas también. También son víctimas. Sí. La ciudadanía está siendo víctima. Y en último término, la gran víctima ha sido la democracia española. Esa ha sido la primera víctima del terrorismo. En el País Vasco, la democracia de España no ha tenido una oportunidad. No ha tenido oportunidad. Desde el principio estuvo vetada y perseguida por los terroristas que llevaban pistola, por los que cogían las nueces que del árbol. No hubo manera de introducir los elementos comunes de la democracia. Y incluso los que defendían siempre era, esto es cosa entre los vascos, los tenemos que resolver los vascos. Oye, no. Es decir, aquí ha salido mayoritariamente, pero sí, ¿cómo va a salir algo mayoritariamente solamente en Guipúzcoa?
Si Guipúzcoa es parte de un país que tiene 40 millones de habitantes y todos los cuales tienen derecho también a decidir sobre Guipúzcoa, como sobre cualquier otro sitio, como uno en su casa tiene derecho a decidir sobre el dormitorio donde está tumbado en la cama, pero también sobre la cocina y también sobre el salón y también sobre el cuarto de estar. En fin, yo creo que cuando hablemos de víctimas, estas víctimas son ya víctimas, hay muchas víctimas del pasado, víctimas irremediables. Y probablemente, esperemos, yo espero fervientemente, ya no haya más víctimas de estas, ya no haya más víctimas en el sentido de muertos, asesinados, etc. Hay que reparar las que ya ha habido, hay que levantar la impunidad de los que las han causado, pero yo creo que esas víctimas ya no va a volver a verlas. Pero las otras víctimas continúan. Las víctimas de ciudadanía, las víctimas que están siendo o tratándose como extranjeros en su propio país, o que están tratando de vivir en el país sin que se den cuenta de que no son como los demás para que no les miren mal. Esos sigue habiéndolos hoy. Esas víctimas siguen haciéndose hoy y siguen estando hoy vigentes. Y cuando hablamos de que no haya vencedores y vencidos, quienes dicen que no haya vencedores y vencidos están diciendo, bueno, y a los que les toque ser vencidos, es decir, a los que les toque ser víctimas dentro del país y tener que aguantarse con el peso de la imposición nacionalista, pues hijo, ¿qué le vamos a hacer? No, todo sea por la paz y la armonía. Bueno, en fin, no sé, todas estas cosas ya las sabían ustedes. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Aunque todos los intervinientes no han estado largos, pero ya nos aproximamos a las 9 de la noche y casi es la hora que siempre prevemos para el final del acto. Entonces yo lo que pediría simplemente a cada uno de los participantes en esta mesa, probablemente contestarse la pregunta más difícil, ¿no? Que es hacia el futuro. ¿Dónde estamos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿En qué situación fundamentalmente nos encontramos, ¿no? Entonces yo pediría que, empezando por Rogelio, Ana y Fernando, aunque sea con brevedad, contestase esta pregunta casi imposible. Rogelio. Bueno, pues la verdad que es muy difícil, ¿eh? Es una pregunta de examen. Vamos a ver. Creo que la primera parte de la pregunta está respondida, ¿dónde nos encontramos? La segunda sería, y ante esta situación, ¿qué? Y yo creo que puedo abordarla muy brevemente desde la siguiente perspectiva. Ante todos esos retos que hemos planteado, ante esos déficits, ante esas injusticias e impunidades tan serias, como es muy complicado abordar todas y cada una de esas facetas respecto a qué hacemos, lo que sí creo que es prioritario para todas ellas es, desde luego, la verdad, la honestidad. Porque creo que se ha incumplido, se ha roto un contrato fundamental entre el gobernante y el gobernado, que es el de la verdad. El gobernante ha mentido al gobernado en relación con el final del terrorismo de ETA. Y todavía le sigue mintiendo, todavía sigue reproduciendo mentiras sobre ese final de ETA, como hemos comentado. Por lo tanto, a menos que haya franqueza, honestidad, que haya verdad, creo que se reproducirá esos vicios, esos déficits que hemos mencionado. Y lo intento ilustrar con los acontecimientos de las últimas semanas en relación con la moción de censura. Durante todos estos años de legislatura presidida de las dos legislaturas de Mariano Rajoy, el Partido Popular no se ha acordado en ningún momento de Bildu, ha normalizado a Bildu, el brazo político de ETA, y sin embargo utiliza la moción de censura para cuestionar el apoyo de Bildu al Partido Socialista para formar gobierno. Creo que evidencia una hipocresía muy significativa, porque el Partido Popular durante todos estos años no ha hecho absolutamente nada que impidiera esa normalización de un partido político que el Tribunal Supremo declaró era parte de la estrategia de ETA. Luego lo que estamos viendo es una instrumentalización, una vez más, del terrorismo y una mentira
hipocresía significativa. Al mismo tiempo, también hay una responsabilidad sobre el Partido Socialista, que evidentemente se ha apoyado en un partido como Bildu para llegar al gobierno, evidenciando que, desde luego, se pasa página y no se extraen las consecuencias políticas necesarias y se acepta la normalización del brazo político de la organización terrorista. Luego, estos hechos recientes creo que cuestionan a los dos grandes partidos en torno a esta cuestión. Luego, como continuemos o se continúe reproduciendo desde las élites políticas esa mentira respecto a este tipo de final, me temo que se seguirá abundando en la humillación de los gobernados y particularmente de las víctimas. Ana, por favor. Yo creo que los servidores públicos tienen que actuar siempre con integridad, con moralidad y anteponiendo el interés general al interés particular. Y en la cuestión del separatismo y de la lucha contra el terrorismo, tienen que aspirar a una victoria contundente, una victoria moral en todos los ámbitos de España, en todos los ámbitos. Y tienen que ser valientes y defender aquello en lo que creen. Y nunca mentir, nunca engañar y nunca ocultar, que es lo que han hecho por costumbre. Bueno, yo sí creo que los males políticos en una democracia tienen que tener soluciones políticas. O sea, no se pueden apagar los incendios con un hisopo de agua bendita. No, hay que combatir con medios políticos la política. Entonces hay que dejar bien claro que los ciudadanos queremos seguir siendo ciudadanos. Cuando se dice se va a dialogar, uno dice, bueno, perfecto, a mí que se dialogue sobre cuestiones administrativas, sobre una serie de temas que pueden ser de interés, no, me parece muy bien, el diálogo es, de hecho, vivimos en una sociedad parlamentaria, el Parlamento está hecho para ser el diálogo. Ahora, dialogar sobre nuestros derechos como ciudadanos, no, porque yo no se los concedo a nadie, no se los concedo a Rajoy, no se los concedo al señor Pedro Sánchez, ni se los concedo a nadie. O sea, mi ciudadanía es mía. Y yo no le voy a conceder a nadie el derecho a decir, bueno, usted va a ser un ciudadano, no, usted va a ser un residente administrativo, ciudadano de verdad va a ser, eso no. Entonces hay que defender eso políticamente, hay que apoyar a los partidos políticos constitucionales siempre que entiendan y que defiendan estas cosas. Y si no hay ningún partido constitucional que entienda y defiende estas cosas, hay que fundarlo y hay que hacerlo, ya está. Muchas gracias a todos los participantes en esta mesa. Simplemente recordar que a la salida del acto está puesto a la venta el libro que edita la Fundación Vía Cisneros y Valor y Sociedad sobre este ciclo, y también el libro de Rogelio Alonso, al que antes ha hecho referencia, La derrota del vencedor. Una vez más, muchísimas gracias por su presencia, por su ánimo, porque nos estimulan, sin duda, para seguir manteniendo estas actividades del fortalecimiento necesario de España. Muchísimas gracias a todos.